Cordial saludo para todos. Nos encontramos nuevamente en Contacto Cultural. Hoy tenemos el tema Cultura Libre o Libertad de la Información y nos acompaña Sandra Real. Antes de saludar a Sandra, también nos acompaña como en las anteriores emisiones Helen Cruz. ¿Cómo están ambas? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por acompañarnos hoy y quiero comenzar presentando a Sandra, ¿no? Quien es licenciada, diseñadora y comunicadora visual de la FAD de la UNAM. Es maestra en artes visuales y tiene más de 10 años de experiencia en gestión independiente y en cultura audiovisual en vivo, con talleres, proyectos sociales, entre otros. Y forma parte del proyecto interdisciplinario de docentes en el Centro Nacional de Artes, ¿verdad? Así es. Adicionalmente, es directora del proyecto Comunicarte de Inclusión Social. Entonces quisiera, Sandra, comenzar preguntándote por ese proyecto de Comunicarte. ¿Qué es eso de inclusión social? Bueno, hola a todos, buenos días. El proyecto de Comunicarte es un proyecto interdisciplinar en el que colaboramos psicólogos, psicólogas, una educadora musical, artistas sonoros, una experta en biodanza. Y bueno, ¿qué hacemos? Diseñamos una estrategia para explorar diferentes formas de comunicación dirigidas a comunidades con capacidades intelectuales poco exploradas. Es decir, aquellos mal llamados con discapacidad intelectual o psicosocial, para nosotros son comunidades que lo único que necesitan es un espacio adecuado, respetuoso y amoroso para ejercer su libertad de comunicación desde diferentes formas, no solamente el lenguaje verbal. Entonces, desde gestos, desde la música, desde el cuerpo, y todo tiene que ver con hacer un taller para producción de una pieza audiovisual en vivo, de live cinema, en donde recorremos diferentes canales de comunicación y, digamos, como sin importarnos diagnóstico alguno. De eso trata Comunicarte, o sea, de ejercer la libertad de comunicación. Qué interesante, y quería comenzar con esa pregunta porque nos daba contexto precisamente a eso de la inclusión y de la libertad de la información en la cultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se entiende por cultura libre, Sandra? La cultura libre hace referencia, pues, digamos, a ejercer un derecho fundamental, ¿no? Que tiene que ver con difusión y acceso a la información. O sea, parte de los derechos, incluso por ley, ¿no? De los derechos fundamentales de las personas, pues es tener el derecho a la información, al conocimiento, al saber. La cultura libre hace referencia directamente a esto, a poder acceder a información. Yo creo que justamente es en la naturaleza de la humanidad, por eso fisiológicamente tenemos un cerebro para pensar, para recibir estímulos, información, pero además también somos seres sociales, entonces el conocimiento, cuando se socializa, cuando se trabaja en colaboración, en colectivo, se ejerce, pues sí, la libertad de la cultura, ¿no? Del saber, del conocer. Eso a grandes rasgos es la cultura libre. Sumando a eso, Sandra, ¿qué es lo que implica que sea libre? ¿No? Cuando hablamos de cultura libre, la palabra libre o libertad tiene bastante énfasis. Entonces, ¿qué es lo que implica? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, aquí hay dos cosas que yo quisiera plantear. Primero, bueno, el asunto de la libertad, finalmente un derecho de ejercer la vida en plenitud, ciertamente. Sin embargo, como somos seres sociales, también hay espacios, hay códigos de comunicación justamente que nos van permitiendo que los movimientos o el dinamismo de los grupos
se ejerzan en ciertas estructuras o condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los bebés al mundo, si se les deja en plena libertad, habría un exceso de energía desbordada. Entonces los padres lo que tienen que hacer, bueno, es como empezar a compartirle los ritos, los hábitos para el tiempo de dormir, para el tiempo de despertar, para el tiempo de socializar, de abrazarse, para el tiempo de limpieza. Entonces, digamos que la libertad no tiene que ver con coartar, no tiene que ver con con ejercer poder, tiene que ver con que todos conozcamos el orden de las cosas, de las estructuras que ayudan o que benefician al movimiento de los, pues sí, de los grupos sociales. Puede ser en casa, puede ser en cuestiones académicas, puede ser en instituciones de ciencia, de arte, de cultura. Hay una... Y aquí hay, obviamente la libertad siempre ha sido un gran debate, ¿no? De la humanidad, pero en términos de cultura libre es eso, es conocer las diferentes formas en las que y dinámicas y lineamientos que tienen los grupos sociales, las comunidades, las sociedades para funcionar a favor, yo diría, del bien común. O sea, creo que la meta siempre tiene que ser de bienestar, no solamente con las personas, sino con nuestro entorno. Y aquí hay un tema que tiene que ver, en términos de cultura libre, con la gratuidad. La cultura libre no es en términos, por ejemplo, de intercambios materiales o intelectuales, como libros, ¿no? No es que sea gratis, o por ejemplo, como programas, como software. No es que sea gratis, es que se permita el acceso, que se enriquezca el saber, que se genere una contribución y que se regrese a la sociedad para que este saber siga creciendo, siga enriqueciéndose. Y es un poco como esto que estamos haciendo, ¿no? Sí. Lo que estamos aquí intercambiando y que no se hace, digamos, por un valor, contra un valor, sino simplemente un contenido que le es de utilidad a cualquier persona, ¿no? Exactamente. Digamos que nuestra riqueza es que a alguien le funcione este conversatorio. Sí. Sí. Y ahí quería pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué impacto tiene la práctica de la cultura libre en la sociedad? ¿Cierto? Y eso traído a la actualidad, además, porque se ha incrementado, si se quiere, si se puede decir así, el asunto de la cultura libre al vernos obligados a ir a la virtualidad. Así es. Pues yo creo que justamente estos momentos que estamos viviendo a nivel global, en mayor o menor manera, lo digo así porque, bueno, generalmente, o sea, nunca podemos pluralizar las cosas, ¿no? También existe la singularidad de condiciones, pero digamos, en este momento en donde la distancia social nos implica buscar otras formas de comunicarnos, de encontrarnos, de estar, justamente el software libre ha sido, o los recursos digitales abiertos, o han sido la opción para muchos de nosotros para seguir abriendo estos canales de comunicación. O sea, creo que esta vivencia es un gran ejemplo sobre las posibilidades de abrir, cerrándole un poquito a, pues sí, como a los temas actuales. ¿Qué haríamos si no hubieran redes abiertas? ¿Qué haríamos si no hubiera un StreamYard.com, que es, ¿no? Por donde estamos haciendo este streaming? ¿Qué haríamos si no hubiera otras plataformas que nos permiten conectarnos? O sea, creo que este es un gran momento para que podamos alcanzar
a dimensionar los alcances, y sin duda yo creo que es el bienestar común, el crecimiento, el intercambio de saberes a favor del aprendizaje, del conocimiento. Sandra, ahorita nos has compartido ya algunos ejemplos, pero ¿podrías darnos otros para que nos quede un poquito más claro dónde se aplica el pensamiento de cultura libre? Y tal vez un poco pensar en la contraparte, dónde no, como para que nos quede más claro a los que nos están escuchando, en dónde radica la diferencia. Bueno, voy a dar ejemplos y además también créditos, que eso tiene que ver con la cultura libre, de dos de los promotores mundiales, ¿no? También de esta filosofía, porque creo que es una filosofía, es una postura de vida. Bueno, están las licencias Creative Commons, que Lawrence Lessig las impulsó. Él es maestro y abogado, sobre todo especialista en cuestiones de informática. Los dos son norteamericanos, Lawrence Lessig y Richard Stallman. Y Lawrence Lessig, él ya decía en una entrevista en 2010, apuntaba sobre la urgencia de regular justamente el acceso a la información a través de los recursos digitales. Estas licencias permiten a los autores decidir cómo va a ser la distribución de esas aportaciones. Y un poquito retomando lo que les comentaba hace ratito sobre las licencias Creative Commons permiten a los autores establecer cuáles son los parámetros o, digamos, los lineamientos para distribución, ya sea de música, de libros, de obra en general. Ellos pueden decir, bueno, a mí lo que me interesa es que esta obra alguien se la pueda apropiar, puede integrarle algún otro saber. No quiero que haya un intercambio económico, entonces quiero que permanezca abierta, es decir, que alguien más la pueda reinterpretar, que no la cobre y que la comparta, pero es necesario que la siga compartiendo bajo ese mismo lineamiento. O puedo decidir que esta obra se difunde, pero no se puede reinterpretar, no se puede abrir, pero sigue siendo gratuita. Sí, y las licencias Creative Commons yo creo que también tienen que ver con cuestiones con valores éticos, morales, ¿no? Sobre el trabajo de los creadores. Finalmente creo que todos hemos aprendido así, ¿no? Es una naturaleza el aprendizaje. Yo aprendo y te enseño, y te muestro, te comparto, no te enseño, te comparto lo que sé, pero tú lo vas a hacer mucho mejor. Y entonces, cuando lo regresas y lo compartes a otro, ese conocimiento sigue creciendo, se sigue enriqueciendo. Aquí entraría otro ejemplo, que es el software libre. El software libre tiene que ver con los programas que tienen abierto el código, es decir, programadores y diseñadores deciden que el código fuente, es decir, el código de programación de ese software, queda abierto. ¿Para qué? Para que los mismos usuarios enriquezcan las aplicaciones, mejoren la interfase, incluyan a lo mejor una nueva herramienta y luego la regresen pues a la sociedad para que otro usuario lo siga enriqueciendo. Entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos como Ink, Blender. Hay mucho software de texto para edición de video, para modelado 3D, inclusive para realizar streaming, para mezclar video en tiempo real. Y respondiendo a tu pregunta, Helen, sobre, bueno, los ejemplos de la contraparte para poder entender mucho mejor de qué va el software libre y el código, que tiene el código abierto, pues aquí tendríamos, por ejemplo,
uno de los más reconocidos, de las empresas más reconocidas, como por ejemplo Adobe, ¿no? En donde tiene toda esta serie de programas dedicados justamente a la industria del audiovisual, de la edición de imagen para arquitectos, como Photoshop, Illustrator, Final Cut, Premiere. Todos estos softwares son licencias que se rigen bajo el copyright, es decir, el derecho de autor en donde pertenece a Adobe. Cada vez que tú compras una licencia, recibes un número de serie que se activa en línea. Y Adobe hay unos programas que se sueltan en la red para buscar que la dirección IP de tu computadora esté asociada con el número de serie que se otorgó para una persona en específico. Y se comprueba que pagó por ella. Si no pagaste por ella, entonces tienes un software, digamos, similar, ¿no? Okay, yeah. Y te cortan el servicio, ¿no? Okay. O sea, son servicios de paga y servicios abiertos. Okay. Con código cerrado o con código abierto. Y o sea, descubrimos Perdón, Helen, adelante. Que podríamos trasladar un poco estos ejemplos en otros aspectos también que engloban la cultura, por supuesto. Así es. Así es. Y ahí cubrimos una duda que teníamos sobre los derechos de autor y el dominio público, pero entonces queda claro con esta explicación que nos das en que queda muy bien definida la línea, porque es finalmente el autor el que decide ponerlo como libre o Creative Commons, o el autor decide ponerlo del otro lado con el copyright. Entonces ahí nos queda como cubierto esa aclaración. Bueno, y quería volver al tema de la situación actual de la COVID-19. Entonces quería preguntarle qué pasaría con toda la actividad cultural que se está produciendo en la red durante este tiempo, y viéndolo pues desde la cultura libre y desde toda esta filosofía y debate que estamos hablando. Pues yo justamente, bueno, creo que yo quisiera hablar sobre mi experiencia, porque me parece que los alcances, ahora mismo estamos viviendo algunos tratando de romper ese paradigma o comenzarlo a entender. O sea, creo que estamos justamente en un punto sustancial sobre cómo tenemos que reestructurar nuestras formas de hacer, de expresar, de comunicar con esta situación actual. Justamente para las personas que hacen performance audiovisual en tiempo real. Si nos apegáramos a licenciamientos propios del sistema capitalista, el número de artistas podría tener una en tiempo real sería mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, tendrías que tener un software con una licencia, tendrías que tener pues un muy excelente servicio de conexión a internet, con los máximos, con una muy buena velocidad, y dentro de tu espacio, de tu casa, poder acondicionar todo el escenario para hacer el performance. Pero gracias a que existen plataformas como Jitsi.org, como OBS, y algunas otras que ahora mismo en la red la gente está compartiendo, que son de software libre, nos está permitiendo experimentar, es decir, que el asunto económico no sea una limitante para que uno siga explorando otras formas. Pues muy probablemente no vamos a tener ahora mismo, que además la economía está detenida porque no podemos salir a laborar, o porque algunos, pues se ha detenido la actividad, que no sea una condicionante, sino que podamos justamente seguir trabajando con nuestro cerebro, con nuestra herramienta principal, que es nuestra mente, que es nuestro cuerpo, que es nuestra creatividad, y buscar otras formas y seguir conectados con otros artistas para intercambiar estrategias,
para poder lograr, para no detenernos. O sea, creo que eso en términos de arte nos ha cambiado el panorama a todos. Por ejemplo, Comunicarte. Comunicarte es un proyecto que estuvo planeado para interactuar de manera presencial, para abrazarnos de muchas formas, sin poner categorías ni etiquetas a ninguno de los participantes. Pero justamente con el tema del COVID, nuestro proyecto ya en el tema de poder ser beneficiado con un apoyo por el tema de la sana distancia, en automático ya no podemos estar más de 25 personas en un espacio reducido. Y entonces ahora está siendo un gran paradigma cómo podemos hacer la continuidad con personas con capacidad. Entonces tendremos que pensar, bueno, tengo que primero quitarme la idea de que ellos pueden acceder o no al dispositivo, pueden entender o no, y cómo se van a expresar y cómo nos vamos a expresar, porque eso está increíble. Nos ponen igualdad de condiciones a todos, porque no todos los coordinadores también, o sea, estamos en igualdad de circunstancias sobre las nuevas plataformas, las nuevas interfaces para comunicarnos. Vamos a tener que aprender juntos una estrategia. Ajá, creo que eso es para mí eso es pues muy emocionante, ¿no? Con toda seguridad. Alguno de ellos y yo nos creo va a dar que de clase. esta experiencia vamos a aprender mucho, y creo que la cultura y muchos otros escenarios continuarán en la virtualidad. Así de manera es. Mixta, por lo menos, de todo lo que se ha aprendido y de los éxitos y buenas prácticas que hemos visto durante los últimos meses. Bueno, Sandra, pues se nos fue el tiempo, nos ilustraste bastante. Nos quedó pendiente compartir unas páginas, pero las podemos hacer en nuestros comentarios, las podemos compartir ahí en nuestros comentarios o en la descripción claro sí. de esta transmisión. Y nada, pues aquí siguen abiertas nuestras redes sociales, las redes sociales de la UNAM Canadá, para que transmitas toda la cultura libre y toda la información referente a la cultura que sea de interés, Sandra. Muchísimas gracias, y creo que ustedes justamente son agentes de cambio, promotores del saber. Felicidades y un placer conocerlos y estar aquí. Bueno, a Helen ya la conocía, a Flor, muchísimas gracias, Julián, a la UNAM, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Helen, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Sí, muchas gracias. Creo que el tema ha sido bastante interesante y bueno, es un acercamiento para todos nosotros. Okay. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye.